pensaba plantear como tres preguntas. Una, ¿cómo ves? Vos has trabajado mucho y mencionaste en tu presentación la centralidad del papel de los poderes de emergencia, de las facultades extraordinarias que en cierto momento Sarmiento quería defender para el Ejecutivo, fuera en la declaración del estado de sitio o en las intervenciones federales, etcétera. Quería ver cómo veías eso en el largo plazo, si eso podemos verlo como una marca de momento, de una coyuntura particular, si deja sentado un problema de diseño institucional en la Argentina, ¿no? Se ha marcado muchas veces esta preponderancia del Ejecutivo. Es interesante ver que continuamente uno encuentra argumentos sobre la debilidad del Ejecutivo y no sobre la fortaleza. Entonces quería ver si podías expandir un poquito más eso. Sabemos que Sarmiento, esto sí era algo que el modelo americano y la experiencia de Lincoln, con la suspensión del habeas corpus, la declaración de ley marcial, etc. Esto había sido un precedente importante, pero quería ver cómo veías eso más en el largo plazo del 19 y en el más largo plazo en la política argentina en general. Esa es una. Lo segundo, quería ver si decías algo más sobre la prensa militante, digamos. No solo lo que Sarmiento hizo y pensó sobre esto, sino para contextualizar eso también sobre la relevancia de la prensa como una cara de la política del periodo, ¿no? Sobre esto se ha escrito mucho también, pero creo que sería bueno hacer un panorama de eso, de una manera de entender la política en la que no es solo la vida electoral o la política electoral lo que juega en términos de representación, sino el papel que una prensa muy activa y muy expandida, una prensa política muy activa, cumple en ese sistema. Y por último, si querías ampliar algo más sobre, y esto creo que Luis Alberto hizo referencia al principio, el contramodelo de modernización propuesto por Alberdi, digamos, mientras que Sarmiento pone mucho acento, y esto vos lo marcaste muy bien, en el papel que el Estado debe cumplir en la construcción de la ciudadanía y en los resortes que el Estado debe proveer para construir una ciudadanía como base de un orden republicano. Alberdi parece haber tenido más confianza en un proceso más espontáneo, podríamos llamar, donde las oportunidades económicas, la inmigración, es el desarrollo de las fuerzas materiales y la transformación social que eso produce lo que va a generar un modelo de ciudadanía que necesita, desde esa perspectiva, aparentemente menos intervención del Estado en impulsarla. Quería ver si querías comparar un poquito esas dos cosas y ver también cómo se proyectó eso a futuro, ese debate en el roquismo. Ahora Laura seguramente va a tomar estas preguntas y creo que sería justo que ella a su vez también hiciera preguntas a Eduardo y que Eduardo las volviera a contestar. Es una pequeña alteración en nuestra mecánica que creo que es muy buena. Ahora le ponemos la nota a los dos. Bueno, ¿te dejo la pregunta ahora para que la pienses o te la doy al final? ¿Cómo preferís? Bueno, para que charlemos un poco más cómo ve el BE en Estados Unidos y en las derivas del republicanismo atlántico, varias de estas herramientas para crear la República Fuerte. Es algo que vos lo trabajaste mucho y cómo son las formas concretas en que él arma esta doctrina. Igual va a salir otra pregunta o un contrapunto de lo que voy a decir ahora. Bueno, en primer lugar, yo no soy una especialista en Alberdi, pero sí, efectivamente es lo que dice Eduardo, ¿no? En Alberdi hay una mirada que en algún punto, permitido el ingreso de inmigrantes, con el trabajo de la tierra, llegarán todos los elementos, producirán por sí mismos la fórmula del progreso, ¿no? Que si la nación constituida logra hacer efectiva una autoridad, ¿sí? Luego de eso, espontáneamente casi las cosas funcionarán, ¿sí? El tema es que, el contrapunto con Sarmiento, es que no se trata simplemente de hacer efectiva una autoridad a la vista de Sarmiento. Y Alperín tiene una frase muy graciosa que dice, finalmente el modelo alberdiano era demasiado simple para resultar de alguna utilidad. Lo que tiene Sarmiento es una forma de pensar mucho más a fondo cuál es el rol del Estado en la promoción, e incluso con todos los obstáculos que, como ustedes ven, el Estado en esta construcción se va a enfrentar. Pero quizás en donde podrían tener más sintonías, y ahí sí te redirecciono la pregunta, es en el uso, en la mirada sobre el presidencialismo fuerte. La prensa militante, bueno, Sarmiento
es la prensa militante también, ¿no? Digo, sus diatribas contra la prensa, pero él es el gaucho de la pluma. Entonces, bueno, ¿cuál es la mirada que él tiene sobre esto? Bueno, efectivamente, él, a lo largo de su vida, también porque ocupa distintos roles en la vida política, tiene distintos énfasis y miradas sobre algunos problemas, pero es cierto que la constante, digamos, de la prensa decimonónica es una prensa muy activa, muy combativa, es una prensa que es una forma en sí misma de hacer política. No porque a veces ha predominado mucho la idea de que es una prensa completamente facciosa, que denigra al oponente, el otro denigra al otro, y eso es lo que lleva, digamos, el debate público. No se trata simplemente de eso, se trata también de un espacio de discusión de doctrinas, se trata también de un espacio de difusión de las novedades institucionales en una época en que nadie entiende muy bien, ni siquiera los propios legisladores entienden cómo tiene que funcionar el sistema político. Entonces la prensa un poco reúne todos esos aspectos, ¿no? Es una especie también de cátedra de educación cívica, es un espacio central de sociabilidad política para la conformación de dirigencias y es también un lugar mucho más turbulento, en el sentido que es un lugar de reunión también de muchos de estos movimientos sediciosos, etcétera, etcétera. Es un actor que reúne en sí mismo muchos aspectos del sistema político y por eso gran parte de la mirada de los reformadores está puesto en transformar la prensa a través de las normas. Bueno, eso no se logra mucho. A pesar de que, bueno, se dan algunos cambios. En estos años que siguen a la presidencia de Sarmiento, todas las provincias dictan leyes bastante más restrictivas para la prensa y tratan de domesticarla con un éxito relativo. Y por último, vinculado a esto, cómo domesticar la política, el tema de los poderes de emergencia que me preguntaba Eduardo, que sí, bueno, efectivamente hay un problema grande que es cómo asegurar el orden, cómo construir una autoridad. Yo les decía, en un escenario donde tengo los alzamientos federales, la guerra internacional, una sucesión presidencial muy conflictiva, bueno, ¿a través de qué herramientas puedo yo asegurar la autoridad? Y en un momento donde nadie respeta la autoridad, ¿no? Desde la mirada de Sarmiento, sin romper el sistema político. ¿Cuál es el límite de eso? Bueno, ese límite va a estar en discusión durante por lo menos todo el siglo XIX, obviamente en el XX también, pero no voy a entrar en eso, y es un límite que siempre está corriéndose. ¿En qué sentido? Es que no es solamente Sarmiento que efectivamente busca tomar muchos elementos de la doctrina constitucional de Estados Unidos y de la práctica constitucional para decir, no, el presidente acá necesita tener más poder, necesita tener la capacidad de llegar a cualquier lugar del territorio y reprimir y mandar milicias y no esperar al Congreso y no hacer... Bueno, Sarmiento tiene muchos deseos, pero después el sistema político tiene sus frenos y contrapesos. Y lo que va a suceder es que muchas de estas iniciativas, o incluso cuando él actúa durante, por ejemplo, el receso parlamentario y hace determinadas cosas, después el Congreso censura, da vuelta atrás, la justicia modera en algún punto, algo que ha trabajado mucho Eduardo. Entonces sí, efectivamente hay una voluntad expansiva, digamos, en ese momento del Poder Ejecutivo, pero también hay contrapesos institucionales. El problema, me parece a mí, o lo que deja planteado la presidencia de Sarmiento, es que no tanto con estas crisis, sino cuando se desata la crisis, enorme crisis que supone el asesinato de Urquiza, del modo en que él reconstruye el orden, sobre todo en Entre Ríos, ahí sí los límites cada vez son más difusos y las intervenciones cada vez son más amplias en las provincias, más militares, con mayor ocupación y con más accionar discrecional del presidente, y eso deja sentados precedentes a pesar de que hay intentos de combatirlo, digamos, desde las instituciones, desde la política, desde los partidos, etcétera, etcétera, hasta el fin de siglo. Eso, y te dejo plantear una pregunta sobre el 80. Porque me decía Eduardo, bueno, pensar esto en el largo plazo también. Él fue mencionando varias cosas en su presentación relativa al funcionamiento de si el gobierno elige a su sucesor, si el presidente elige al presidente siguiente o no, cuál es el funcionamiento del sistema político, qué rol tienen las provincias, el peso que tienen las provincias en este funcionamiento de la sucesión, si la autoridad se construye de la periferia al centro o no, y si esas peleas se dan simplemente por cuestiones relativas a la competencia por el poder o por doctrinas. Y me parece que todo ese conjunto de cosas sirve para repensar el 80, o podemos, ya que no hay otra elección decisiva del siglo XIX planteada para el siglo, pensarlo un poquito más en el largo plazo, ¿no? Más allá de Sarmiento, y pensar un poco las derivas después del 80, y ver cómo efectivamente son esos elementos, cómo se van tejiendo esos elementos, la configuración de una nueva red de dirigentes provinciales, el desarrollo de una doctrina sarmientina, digamos, sobre la autoridad y el orden,
Lo que... está bien. O sea, no es mero faccionalismo, sino que hay un consenso en un programa y como eso después cuaja en el 80, hayan llevado a la práctica el programa de Sarmiento, no, me gustaría un poco que Eduardo hable de eso, pero también cómo se transforman las pautas, la otra pata del faccionalismo que vos decías, que es la mirada sobre el adversario político. ¿Qué pasa en el 68? ¿Qué pasa en el 80? ¿Qué pasa en el fin de siglo? Si hay tendencias, cambios, ¿qué te parece? Anticipo dos, no preguntas, sino comentarios prácticos. Dos personas me dicen algo con lo cual coincido, que es que se le pide a los panelistas que hablen más lentamente. Creo que hay consenso general. Yo entiendo que el entusiasmo hace que uno quiera decir muchas cosas, pero quizás es mejor decir menos cantidad, pero que queden claras, sobre todo porque esta no es una reunión académica, digamos, sino que un público general, y creo que es bueno adecuarnos a eso. Entonces, no, por escrito, por favor. Las reglas son las reglas, diría Sarmiento. Primer punto, Estados Unidos y Sarmiento. Ya dijimos varias veces, y Laura lo repitió también, efectivamente Sarmiento tiene sus dos experiencias norteamericanas, primero en la década del 40, después en la década del 60, ambas tienen un enorme impacto sobre él. Esta segunda experiencia norteamericana de él como ministro plenipotenciario que le permite ver de cerca el impacto que la experiencia Lincoln, digamos, ha tenido en los Estados Unidos y que le reafirma su convicción que los Estados Unidos son el modelo institucional que la América del Sur debe seguir, algo que ya había anticipado en su libro de viajes, cuando se muestra de manera muy explícita su desilusionamiento, digamos, final con la vieja Europa en crisis, en la que las revoluciones del 48 ya casi se pueden palpar, como él expresa en las páginas de los viajes, y su enamoramiento con la potencialidad que el experimento norteamericano ofrece. 20 años después, la experiencia de la Guerra de Secesión ha agregado nuevos elementos, y la figura de Lincoln se convierte para Sarmiento en un modelo de una potencia notable. Lincoln, dice Sarmiento en esa biografía que él arma un poquito recortando biografías ya publicadas, Sarmiento escribe una introducción, toma fragmentos de varias biografías de Lincoln publicadas, las traduce al español y publica una vida de Lincoln. Y en ese texto dice, Lincoln completa a los Estados Unidos como gobierno. Algo que numerosos analistas posteriores de la historia norteamericana iban a repetir. El modelo institucional norteamericano se termina de cerrar no con la Constitución de Filadelfia, sino con el paso de Lincoln y las enmiendas a la Constitución. Entonces, es una figura de enorme peso. Algunas de las razones tienen que ver con cosas que ha mencionado Laura. La idea que un gobierno republicano progresista puede utilizar legítimamente instrumentos como la suspensión del habeas corpus, la imposición de la ley marcial, el estado de sitio, la suspensión de las garantías constitucionales si se trata de salvar el futuro de la República. Eso tiene para Sarmiento una importancia enorme. Mitre y él han enfrentado y están enfrentando levantamientos provinciales que continuamente desafían al gobierno nacional y Sarmiento quiere tomar eso como antecedente legitimador de lo que se debe hacer en la Argentina. Una segunda dimensión es la traducción muy ambiciosa, el programa de traducciones de doctrina constitucional norteamericana que Sarmiento va a impulsar y que va a difundir en todos los tribunales federales en la Argentina. El gobierno subsidia una serie de traducciones de los autores más conocidos del constitucionalismo norteamericano, empezando por Story, Pascal, Curtis, etc., una larga lista que Sarmiento impulsa y que dice los jueces federales deben aprender esta doctrina. Tenemos algo, es como dice en un pasaje, cuando compramos un remedio y nos trae el prospecto. Nosotros hemos comprado este modelo constitucional, la doctrina constitucional norteamericana es el prospecto de esa medicina y nuestros jueces federales deben mamar eso y aprenderlo para desarrollar de manera correcta ese modelo institucional que se va asomando. Yo diría que hay una tercera dimensión que la Guerra de Secesión y el modelo lincolniano ha transmitido a Sarmiento,
que es la manera de ver las relaciones nación-provincias. Si durante muchos momentos de la historia argentina la idea de la soberanía provincial ha tenido muchísima fuerza, y en estos años se produce, como bien se ha estudiado, una especie de desplazamiento conceptual de la idea de soberanía provincial hacia la idea de autonomía provincial, que es algo muy distinto. La guerra de secesión y el periodo de reconstrucción posterior a la guerra le reafirma a Sarmiento la necesidad que los gobiernos nacionales corten de cuajo toda posibilidad de realineamiento o reencendido de esa idea de soberanía provincial que puede intervenir para bloquear decisiones de los gobiernos federales o los gobiernos nacionales. Las viejas doctrinas de nulificación, como se le llamaba en los Estados Unidos, por los cuales una legislatura provincial o estadual podía bloquear decisiones del gobierno nacional. O sea, tanto un levantamiento armado como una expresión de soberanía provincial muy encendida son para Sarmiento algo que debe ser combatido, y esto creo que también es una dimensión derivada de la experiencia norteamericana. Y después, por supuesto, saliendo del ámbito institucional, las cosas que entran bajo el paraguas de modernización que describió Laura, la potencia económica, el desarrollo del capitalismo, los niveles de consumo y de confort material que la sociedad norteamericana ofrece son desde los viajes del 40 a esta experiencia de él como ministro plenipotenciario, algo que no deja de asombrar a Sarmiento y que él quiere para su país. Eso por un lado, y por otro el sistema educativo, ¿no? También es muy conocida la relación con Mary Mann, la viuda de Horace Mann, el educador de Massachusetts, con que Sarmiento mantiene una larguísima amistad a lo largo de los años, y la influencia que eso tiene en la difusión del ideario educativo de Sarmiento, digamos, y la correspondencia entre ellos, la manera en que Mary Mann traduce el Facundo al inglés. Este es otro paso de campaña, digamos. Hay otro acto de campaña electoral en el exterior, es la publicación de la traducción al inglés de Facundo, en el que Sarmiento le dice explícitamente a Mary Mann que es necesaria esta traducción para difundir la idea del futuro presidente, ¿no? Y pide que también le consiga un doctorado honoris causa, que también Mary Mann logra de la Universidad de Michigan. Entonces, esa amistad que se mueve en ese plano anecdótico, en el plano político, tiene un costado de contenido muy fuerte, que es la difusión de las ideas educativas de Sarmiento y la difusión de modelos y de organización institucional escolar norteamericanos en la Argentina. Esto yo creo que ahí vemos una cantidad de temas que relacionan a Sarmiento con los Estados Unidos. El segundo punto es el consenso Alberti y Sarmiento. Si yo marcaba la diferenciación entre Alberti y Sarmiento en la manera de ver los caminos de la modernización, y Sarmiento pone más acento en el papel que le cabe al Estado a través de la reforma de la propiedad de la tierra o de la educación para construir ciudadanía, incluso de la imagen de un ciudadano ilustrado, un vecino que ha sido formado por la educación pública y que remeda en cierto modo ese farmer norteamericano, un pequeño propietario rural. En Alberti esto aparece subvalorado el papel del Estado en esa dimensión. Es la inmigración europea la que enseña al local, no es necesario todo este acento en la educación letrada. Alberti le tiene miedo a esa exageración en la valoración del letrado. Para Alberti esto es uno de los pecados de la cultura política hispanoamericana, esta sobrevaloración del letrado en la política. Entonces le tiene miedo a sobredimensionar el papel de la educación letrada y cree que hay algo así como la educación en las cosas, la educación práctica, que el trabajo, que la industria, que el comercio, que el papel del vecino que trabaja codo a codo, el inmigrante con el criollo, va a generar un mejoramiento en la cultura cívica local. Entonces ahí puede haber una diferenciación, pero efectivamente hay un punto de contacto en que ambos creen que es necesario construir autoridad. Uno de los dramas de la Argentina es la del vacío de autoridad y en ese punto ambos están de acuerdo. Y el resto es diferencia política. Cuando sale Las Bases, Sarmiento la recibe y la saluda como el programa de toda su generación. Los distintos alineamientos políticos con Mitre y con Urquiza los van a separar, pero creo que sigue habiendo ahí un fondo de acuerdo muy importante. Y finalmente el roquismo, que cuando llegamos al 80 uno podría decir, bueno, el roquismo por un lado confirma este realineamiento de las dirigencias provinciales que logran derrotar a Buenos Aires, la federalización de la ciudad de Buenos Aires en el 80, el último levantamiento de Tejedor en defensa de la autonomía y la derrota a manos del Ejército Nacional es como el símbolo de que ahora ese Estado Nacional que está en manos de dirigencias provinciales que vienen del interior logra derrotar a la provincia más fuerte.
Creo que incluso el 90 podría ser visto como otro capítulo de esto. Finalmente, para algunos el 90 es una reacción también porteña, como decía Goyena, creo que fuera, o Estrada, contra los bárbaros del norte, ¿no? Hay una reacción del 90 no solo contra las denuncias o por las denuncias de corrupción de Juárez Selman y del Unicato, por el proceso de secularización que los católicos reaccionan en contra, pero también con esta idea de que es Buenos Aires levantándose para recuperar lo que han perdido frente a esas dirigencias del interior en el 80. Entonces yo creo que ese legado de estos realineamientos sí va a seguir estando ahí presente, pero creo que Roca efectivamente logra de manera mucho más contundente aquello que Sarmiento venía, o que en todo caso la elección de Sarmiento comienza a preanunciar, y es eso que Botana creo llamaba la reducción a la unidad, ¿no? Finalmente Roca va a eliminar las milicias provinciales, va a lograr la unificación monetaria, sanción de nuevos códigos, así. Hay una serie de resortes aún más potentes que los que se habían preanunciado con la elección de Sarmiento y que tienden a lograr finalmente esta consolidación del país en un Estado nacional bajo el liderazgo de esta liga, digamos.